introducción del pastor. Recuerden que acá en la iglesia predicamos de manera expositiva, que cogemos un libro de la Biblia y lo vamos desarrollando en orden, mirando su contexto y explicando a profundidad cada uno de los pasajes que encontramos en él. ¿Sí? Estamos ya terminando el libro de los Hebreos, un libro que nos ha edificado, la carta a los Hebreos, que nos ha edificado grandemente. Y yo creo que no lo habíamos dicho, pero puedo hacer el adelanto. Les podemos contar que el próximo libro que vamos a trabajar de manera expositiva va a ser la carta a los Efesios. La carta a los Efesios. Que de igual manera esperamos que sea de gran bendición para la iglesia. ¿Sí? Como decía el pastor, el último domingo de cada mes estamos realizando una exposición o una predicación temática. Los temas que hemos abordado en particular estos domingos han sido primero las 5 solas, ¿sí? Y ahora hemos acabado también con las doctrinas de la gracia, con las doctrinas de la gracia. Entonces, vamos a empezar el último domingo de cada mes a hablar o a estudiar los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Hoy no vamos a abordar en particular alguno de ellos, pero sí vamos a mirar la importancia de estudiar los atributos de Dios. ¿Por qué es importante estudiarlos? Vamos a mirar un bosquejo, vamos a mirar por qué es importante conocer a Dios. Entonces, en la predicación o en la enseñanza de hoy no se va a basar tanto en una predicación profunda de algún texto en general, en particular, sino que vamos a ver desde lo amplio, desde lo general, el por qué es importante estudiar los atributos de Dios. No te digo, mira, puedes por favor proyectar. Al grupo de la iglesia he compartido una presentación, que es la que voy a usar en particular acá para bosquejar o para mostrar. Respecto al texto que leyó el pastor, ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 13, le dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y allí Dios le responde a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Ese yo soy tan único, tan diferente, tan incomparable, con una serie de atributos que lo hacen único y que solamente pertenecen a él. Ya está en la presentación. Pasa porfa a la primera diapositiva. Entonces, el principal propósito con que nosotros estudiemos a Dios, conozcamos a Dios, se da en el hecho de que Dios tiene el propósito de darse a conocer a los hombres y que nosotros los cristianos tenemos la necesidad de conocer a ese Dios que se ha revelado a nosotros. Tenemos la importancia de saber a cuál Dios es al que adoramos. Miren que el hecho de que no se conozca a Dios, que es lo que normalmente sucede en la sociedad, hace que se piense erradamente en lo que es Dios, ¿sí? En lo que es Dios. A veces el cine, las películas, no sé, nos hacen ver a un ser supremo o a un ser divino que está como en una lucha o en una guerra constante contra otro ser también como comparable, contra Satanás. Y nos hacen ver como que la lucha entre Dios y Satanás es una lucha entre iguales. Pero si estudiamos la palabra a profundidad, sabemos que esa lucha no es entre iguales. Satanás no tiene oportunidad. Dios ya tiene decretado todo lo que ha de suceder. Y Dios tiene poder y dominio sobre toda criatura. Y cuando hablo de toda criatura, Satanás fue criatura, pues creado por Dios, fue creado por Dios. Entonces eso nos hace pensar, ¿sí? Una interpretación también errada nos podría llevar a pensar en un Dios
vengativo, un Dios de ira, un Dios de enojo, un Dios que se desquita, o lo contrario, lo que nos pinta quizás otras doctrinas. Dios es un Dios de amor, entonces Dios te ama a ti, Dios te ha perdonado, entonces Dios te va a prosperar, Dios, ¿sí? Miren que el no conocer a Dios y sus atributos nos puede llevar a adorar o a pensar o a tener una imagen de Dios errada, errada. Y nuestro deber y nuestra obligación como creyentes, como cristianos, es conocer a Dios. Ahora, nuestra mente es finita y la mente de Dios es infinita. Y en nuestra mente finita va a ser imposible para nosotros conocer absolutamente todos los detalles de Dios. ¿Qué podemos conocer de Dios? Podemos conocer hasta donde Él se dé a conocer a sí mismo por medio de la Escritura. Dios en su divina voluntad y en su soberanía nos ha dado a conocer aspectos de Él. Y eso es lo que nosotros como iglesia estamos obligados a, a estudiar y a conocer. Entonces, la palabra en Éxodo capítulo 20 versículos 1 al 7, Éxodo capítulo 20 versículos 1 al 7, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ese es el Dios al que nosotros adoramos. Ese Dios que se dio a conocer a su pueblo mediante los profetas, mediante Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ese Dios que se da a conocer a través de la creación, ese Dios que se sigue dando a conocer a través de la palabra, ese Dios que podemos conocer más profundamente cuando conocemos a Cristo. Cristo nos revela al Padre más allá de lo que nos podría revelar cualquier otro ser. Ese es el Dios, ¿sí? Miren, acá en Éxodo 20, aspectos que se tocan, como que no nos hagamos imágenes falsas de Dios y no las adoremos. Como un desconocimiento de esto nos puede llevar a pensar que Dios está con nosotros a través de un objeto, ¿sí? O que debemos inclinarnos delante de una imagen, porque esa imagen representa a Dios. O que estamos protegidos solos si determinado objeto nos acompaña. Dios es mucho más que un objeto. Dios es grande, supremo, omnipotente. No podemos encasillar a Dios en ningún concepto humano, en ningún prejuicio que nosotros tengamos. A Dios lo podemos estudiar y analizar conforme a como Él se nos ha revelado. La diapositiva 3, hijo. Entonces, necesidad de conocer a Dios. Es necesario conocer a Dios. Es necesario que a Dios le conozca toda la humanidad. Toda la humanidad. Creyentes y no creyentes. Aquellos que se dicen ser ateos. Todos, absolutamente todos, necesitan conocer a Dios. Es necesario conocer a Dios para la salvación. No podemos ser salvos si no obtenemos los beneficios de la misericordia y la gracia de Dios. Y para obtenerlos tenemos que conocer a Dios en su esencia. Si no conocemos al Dios de la salvación, ¿cómo podríamos ser salvos? Es necesario
para el crecimiento espiritual. Si no conocemos a Dios, no podemos crecer espiritualmente. Hay unos versículos que, que nos ratifican esto, ¿sí? Por ejemplo, segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. ¿Sí? Es necesario conocer a Dios para la buena administración. No podemos ser buenos administradores de la gracia que nos ha sido dada por Dios y de los beneficios que hemos obtenido de Él si no le conocemos. Si no conocemos a Dios bien, ¿cómo podríamos obedecerle? ¿Sí? Entonces, estas son algunas de los ítems que nos llevan a pensar en por qué es necesario que el hombre conozca a Dios y mucho más el creyente. La diapositiva 4. La forma correcta de conocer a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través del estudio del conocimiento del hombre, a través de la filosofía, a través del humanismo. Piensan, ¿qué creen ustedes? ¿Podemos conocer a Dios a través de cualquier ciencia humana? Definitivamente no. La única forma de conocer a Dios es estudiando la revelación que Él nos ha dado. ¿Sí? La Biblia no se esfuerza en demostrar que Dios existe. La Biblia parte sabiendo que existe un Dios y que ese Dios ha decretado grandes cosas y están aquí consignadas. Entonces, nuestro interés no es buscar o estudiar por qué sí o si sí o si no Dios existe, no. Creemos del hecho, Dios existe, Dios es creador y a través de la escritura Él se revela a nosotros. Y en la medida en que Él se revela a nosotros podemos conocer cuáles son sus atributos. ¿Sí? No podemos, dependemos absolutamente de Dios para conocerle. ¿Sí? Dependemos absolutamente de Dios para conocerle. Entonces el estudio de Dios va a ser únicamente a través de las escrituras, a través de los pasajes y de las diferentes citas bíblicas consignadas acá. ¿Sí? Dependemos completamente de Dios para conocerlo. Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Y en Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la única forma que tenemos de conocer correctamente a Dios es estudiando las escrituras. Si tratamos de conocer a Dios por medio de alguna ciencia humana, estaremos desconociendo la percepción que ese humano o que esos humanos tengan de Dios. Y la percepción de cada ser varía. Nuestro concepto de algo varía dependiendo de nuestro momento, de nuestro temperamento, de nuestro genio, de nuestra situación. Y Dios no cambia, Dios es el mismo. Y Dios no puede depender del concepto que alguien tenga de Él, no del concepto que Él mismo da a conocer. ¿Sí? La diapositiva 5 dijo motivación para conocer a Dios. La verdadera motivación que debemos tener para conocer a Dios es para amarlo y para obedecerle. Para amarlo
y para obedecerle, ¿sí? Para buscar la santidad. Nosotros hemos sido declarados santos porque Dios así lo ha estipulado y así lo ha querido para los escogidos, para los elegidos. En la búsqueda de esa santidad, nosotros debemos conocer completamente, tratar de conocer más profundamente a Dios. Algunos propósitos de Dios al darse a conocer al hombre, positiva 6. Algunos propósitos de Dios al darse a conocer al hombre. Dice Juan 4, 23, 24. Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene y ahora es que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sí? El propósito, Dios, lo vamos a ver ahorita en nuestros atributos. Dios es eterno, Dios es único, Dios no fue creado, Dios no depende de ninguna de sus criaturas. Ahora, Él le plació crearnos a nosotros. Esa es la palabra, que fuimos creados para la gloria de Dios, para adorar a Dios. Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces necesitamos conocer a Dios para adorarle conforme a como Él quiere que le adoremos. ¿Sí? También uno de los propósitos es dejar a los hombres que lo rechazan sin excusa cuando tratan de detener con injusticia la verdad. Dejar a los hombres que lo rechazan sin excusa. Romanos 1, 18, 20. Romanos 1, 18, 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquellos que niegan la existencia de Dios o que niegan obedecer a Dios no tienen excusa. Y el propósito, uno de los propósitos principales que Dios tiene al darse a conocer al hombre es salvar a sus elegidos. Salvar a sus elegidos. Juan 6, 44, 45. Juan 6, 44, 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, estos son algunos de los propósitos que tiene Dios al darse a conocer. Diapositiva 7. Maneras en que se puede conocer a Dios. Maneras en que se puede conocer a Dios. Lo acabamos de leer en Romanos 1:20. A Dios lo conocemos cuando contemplamos la creación. ¿Sí? Cuando una persona se para y puede ver la majestad del océano, del verde de las montañas, del cantar de las aves, no cabe en mi mente ya cómo puede esa persona pensar que todo eso puede haber sido producto o que es producto de la nada o del azar. ¿Pero del azar de qué? O sea, todo tiene que tener un principio, excepto Dios.
creación tiene que tener un principio. Los que amamos a Dios, los que creemos en su palabra, sabemos cuál es el principio. Que Dios fue el creador de todo. Todo fue creado por la palabra de Dios. Y en el mundo nos llaman que somos hombres de fe, que somos, que hay que tener demasiada fe para creer que Dios hizo, lo he mencionado otras veces, hay que tener más fe para creer en que todo esto salió de la nada, o que todo esto salió simplemente del azar. Inclusive la persona más racional del mundo sabe que de la nada no puede salir en todo, que tiene que haber un principio. Para nosotros ese principio es Dios. ¿Sí? Entonces, maneras de que le puede conocer a Dios a través de la creación. Y esa revelación ha sido la revelación general y nos ha sido dada a todos los seres humanos. Otra manera de conocer a Dios es estudiando el significado de sus nombres. Ahorita voy a mencionarlo. ¿Sí? Los nombres que conocemos de Dios son nombres que están contemplados aquí en la Biblia y son nombres en los cuales Dios mismo se ha presentado, se presentó particularmente en el Antiguo Testamento a, a ciertos hombres. Y cada uno de esos nombres precisamente nos da también para entender los atributos de nuestro Dios, nos da para conocer su esencia. Entonces, si estudiamos el significado de los nombres, también podemos conocer a Dios. Lo que vamos a hacer a partir de este domingo, cada mes, ¿cómo conocemos a Dios? Estudiando los atributos de Dios. En la medida en que desarrollemos cada uno de sus atributos, conoceremos más profundamente acerca de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Cómo más conocemos a Dios? Por medio de la palabra, de su palabra. No sé si somos conscientes de cuánto ha cambiado nuestra percepción de Dios con el pasar de los años, en la medida que hemos estudiado sus libros, en la medida que hemos estudiado sus palabras. ¿Sí? También se conoce a Dios por medio de la ley santa de Dios. Y el momento magno en el cual podemos conocer a Dios es por medio de Jesucristo, que al fin y al cabo es Dios mismo, es que Dios es un Dios trino. Y Jesucristo se dio a conocer como hombre cuando habitó en medio de nosotros, pero también como Dios, como Hijo, y dio a conocer al Padre. Entonces, estas son las maneras en que podemos conocer a Dios. Y de estas maneras nos vamos a centrar en la tercera, que es estudiando los atributos. Ahí, sin profundizar, como les he mencionado, estudiando los nombres de Dios se conoce también sus atributos y se conoce también su esencia. Entonces, así de una manera rápida, dijo la diapositiva 8, algunos de los nombres o los nombres que Dios ha manifestado de sí mismo en las Escrituras. Y podrán recordar en varios de los signos que entonamos acá, hay uno en particular que nos menciona casi todos estos nombres, ¿cierto? Entonces a veces entonamos el himno, lo cantamos, pero quizás no hemos enfatizado o no tenemos un conocimiento profundo de lo que estamos entonando, ¿sí? Entonces de los nombres que más aparecen allí en la Biblia de Dios está Elohim, Elohim, ¿sí? Este nombre se encuentra muchas veces, dado que el nombre con esa raíz es usado en Medio Oriente para expresar divinidad. Es la raíz él, se usa como una combinación con otras palabras para expresar divinidad. Eh, la primera vez que vemos el término Elohim en la Biblia es en Génesis 1:1. Elohim se refiere al Dios creador.
Elohim es el plural de Eloah, ¿sí? Entonces su nombre da a entender en el sentido que es un Dios trino, que tiene una variedad de características que se encuentran en el Dios creador y todopoderoso. Entonces está Elohim, está Yahvé. Tenemos ahí una combinación de consonantes, Yahvé, que se desprende de precisamente el pasaje que leíamos ahorita en Éxodo, cuando Moisés le dice quién, y si me preguntan quién es el Dios de los padres, le dije, yo soy el que soy, ¿sí? Yo soy el que soy, yo soy el Señor, Yahvé. Está Adonai, Adonai, que es Señor, amo, ¿sí? Hay una cantidad de versículos o hay varios versículos en los cuales nos hace referencia a cada uno de estos nombres, ¿sí? Por ejemplo, en Éxodo 34, 8 días encontramos este término de Adonai. También encontramos el término de Abba, Abba, que es padre, papá o papi. Dios es nuestro padre, ¿sí? Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, como dice el Salmo 68:5. Está Yahvé Rafa, el Señor que sana, el Señor que sana, el Señor tu sanador, ¿sí? Como dice, o como se presentó Dios en Éxodo 15:26. Yo soy el Señor tu Dios, y escucha mi voz y hace lo que considero justo, y cumple mis leyes y mandamientos. No traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Siguiente diapositiva, dijo, Yahvé Shalom, el Señor es paz, Shalom, paz. Yahvé Sabot, Sabut, el Señor de los ejércitos. Miren cómo mencionando, leyendo esas palabras, se nos hacen familiares a términos que encontramos en himnos y que encontramos en pasajes de la Biblia. El Señor mismo se ha presentado como el Señor de los ejércitos, ¿sí? El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yahvé Nisi, el Señor es mi bandera o mi estandarte. Yahvé Jireh, Yahvé Jireh, el Señor provee, el Señor proveerá. El León, el León, el Altísimo, Ser Supremo, el Dios Altísimo, y el Shaddai, Dios Todopoderoso. Entonces, si estudiamos, o si estudiamos con mayor profundidad cada uno de estos nombres, y vemos los pasajes bíblicos en los cuales Dios se da a conocer a través de estos nombres, conocemos y nos acercamos a una imagen más completa de Dios, y también lo relacionamos con sus atributos. Un Dios supremo, un Dios sustentador, un Dios que sana nuestras dolencias, un Dios que es el rey de los ejércitos, ¿sí? Un Dios proveedor, un Dios que es nuestro escudo, que es nuestro estandarte, etcétera. Entonces, es una de las formas en las que podemos conocer más a Dios. Diapositiva 10. Entonces, ahora sí, dando a hablar un poco también, en general también, pero ya hablar en particular de los atributos de Dios. Esta imagen la tomé del estudio que hacemos de la confesión de fe, ¿sí? Mire que es una imagen en la cual está la zarza, la que veía el pastor ahorita en el libro de Éxodo, esa zarza que no se consumía. Entonces vemos ahí algunos de los atributos que tiene Dios. Dios es único, ¿sí? La seidad de Dios. Dios es infinito, eterno, inmenso, omnipresente, incomprensible,
soberano, Dios es espíritu, Dios es inmutable, es trascendente, es inmanente, es santo, ¿sí? Entonces vemos sus atributos, siguiente diapositiva. ¿Cómo se clasifican o algunas formas en que se pueden clasificar esos atributos de Dios? Los atributos de Dios los podemos clasificar como algunos incomunicables y otros comunicables. ¿Cómo así? ¿Qué son atributos incomunicables de Dios? Quiere decir atributos que Dios no comparte o no, sí, que no comparte con ningún otro ser o con otra persona, con otro ser, ¿sí? Son atributos que pertenecen únicamente a Dios, únicamente a Dios. Por ejemplo, Dios es un ser infinito. ¿Hay algún otro ser infinito? ¿Algún otro ser que haya sido desde antes, desde el principio? Los seres, los demás seres, aparte de Dios, fueron criaturas suyas. ¿Sí? Dios es eterno. Dios es inmutable. No cambia. Así como nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos decir una cosa ya y en 3 segundos está diciendo lo contrario. Dios no es así. Lo que Dios dice, eso es. Y ha sido y será. ¿Sí? La deidad de Dios, la simplicidad, la espiritualidad. Esos son atributos incomunicables, son atributos únicos de Dios. Ahora hay otros atributos que sí puede compartir o comunicar con sus hijos. Dios puede comunicar la santidad. De hecho, en la palabra dice que nosotros debemos ser santos como Él es santo. Y debemos trabajar, una lucha permanente, un ejercicio constante, debemos estar constantemente en el ejercicio de la búsqueda de la santidad. ¿Sí? Dios nos puede compartir parte de su sabiduría. Y de hecho toda la sabiduría humana proviene de Dios. Aunque el orgullo y la soberbia humana muchas veces nos dan para pensar que el origen de la sabiduría es nuestro y que en nuestra sabiduría podemos sobrepasar la de Dios o equipararnos a la de Él. No. Toda sabiduría proviene de Dios, pero es un atributo que Dios nos puede comunicar. El poder, la justicia, la bondad, el amor, la misericordia, la verdad, la paciencia. Todos esos son atributos de Dios, pero son atributos que Él puede comunicarnos. Otras clasificaciones que se pueden hacer de los atributos de Dios, en esta positiva, es que esos atributos también se pueden clasificar como en naturales, o sea, que pertenecen a la naturaleza de Dios. La deidad, la simplicidad, la divinidad pertenecen a su naturaleza, a su esencia. Hay otros atributos morales, como la bondad, la santidad, la justicia, la ira de Dios. ¿Sí? Son atributos morales. Y también hay unos intelectuales, como la sabiduría, el conocimiento. Entonces, esas son posibles clasificaciones que podemos hacer de los atributos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer cada mes? Vamos a coger, vamos a tomar alguno de estos atributos y vamos a mirarlo a profundidad, vamos a ver, mirar lo que significa y vamos a ver por qué cada uno de estos atributos pertenecen a Dios y cómo las escrituras mismas nos muestran que Dios posee cada uno de los atributos. Vamos a mirar también cómo cada uno de esos atributos de Dios impactan nuestro ser, impactan nuestra vida, impactan en la creación. ¿Sí? Eso es lo que pretendemos con este estudio. Entonces, de una manera, como les he mencionado, muy general, mencionemos algunos de esos atributos de Dios. El primer atributo, la deidad. La deidad. ¿Sí? Dios existe por sí mismo. Posee por sí mismo. En sí mismo está el principio de su existencia. ¿Sí? Él es totalmente independiente y autosuficiente.
como lo leímos ahorita en Éxodo 3:14, y como lo podemos encontrar en Hechos, acompáñenme allá, Hechos 17, 24, 25. Hechos 17, 24, 25. Allá en el Areópago, Areópago, Pablo dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Sí? Dios existe por sí mismo. Dios no necesita de nosotros, no necesita de ningún otro ser. Otro atributo, la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Dios conoce todas las cosas reales y posibles, absolutamente todo. Omni indica todo. ¿Sí? Dios es omnisciente, omnipresente, o sea, Dios sabe todo, Dios está en todas partes. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudadas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:3. Hebreos 4:3. El Salmo 139:6 también nos dice, tal conocimiento me es maravilloso, tan alto, que no lo puedo alcanzar. El conocimiento de Dios, hermanos, es perfecto. Dios nunca se equivoca. Dios no cambia. Él no pasa por alto ninguna cosa. A ese Dios es al que tenemos que dar cuenta. Ustedes sí piensan en eso. Si Dios todo lo sabe, y nosotros muchas veces actuamos tratando de engañarnos a nosotros mismos, a veces. Engañar a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestro jefe, y realmente a cualquiera de ellos podemos engañar. Pero ¿cómo vamos a engañar a aquel que todo lo sabe? ¿Cómo vamos a engañar a aquel que todo lo sabe? Es impresionante. Es la omnisciencia de Dios. Otro atributo, la presciencia de Dios. La presciencia de Dios. Antes. O sea que Dios conoce todo de antemano. Dios conoce todo de antemano. Miremos este pasaje en Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Miren que esto es un saludo y él habla ante estos varones, ante estas personas, ¿sí? Y se refiere a que ellos han sido elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre. Eso lo hemos estudiado en las doctrinas y eso lo hemos visto recurrentemente en la palabra. Dios ha decretado una cantidad de cosas, ¿sí? Con anterioridad, inclusive a que fuésemos creados. Dios ya había estipulado en el Consejo Eterno de Redención, ya Él había estipulado aquellas cosas que habían de suceder con cada uno de nosotros. Fuimos elegidos en Él antes
de la fundación del mundo. Otro de los atributos, la supremacía, la supremacía. Dios es superior absolutamente en todo. Él tiene el alto más grado de jerarquía en todo y sobre todo. ¿Sí? Salmo 2.9, el Salmo 2.9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Piensen en qué somos o qué representamos delante del poder de Dios. Si Dios quisiera, haría con nosotros o hace con nosotros lo que sea, lo que pertenezca a su voluntad. Nos desmenuzaría si Él lo quisiera. Ahora, a Él le ha placido tomar algunas vasijas de barro y hacerlas para su honra, para su gloria. Dios puede tomar al más vil pecador de los seres humanos y convertirlo en un instrumento para el cumplimiento de sus propósitos. Y la palabra nos lo ha mostrado. Lo vemos la historia de los grandes patriarcas, ¿sí? Los pecados que cometieron, pero también cómo Dios perdona sus pecados y los convierte en seres para un propósito, ¿sí? Podemos verlo en la historia o en la vida de Pablo, cómo fue un perseguidor de cristianos, pero Dios lo humilla grandemente, se le manifiesta y luego Pablo es usado para extender el Evangelio. Dios es absolutamente poderoso, poderoso y superior a todo y a todos. Dice que en una de las cartas que le escribió Martín Lutero a un erudito Erasmo de Rotterdam, decía, decía Lutero a Erasmo, vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Vuestro concepto de Dios es demasiado humano. La imagen que nosotros nos podemos hacer de Dios, la imagen que tiene el mundo de Dios, es una imagen muy humana. Entonces pensamos que Dios es simplemente un hombre sentado en una silla, obrando de acuerdo a cómo está su estado de ánimo, a cómo amaneció hoy, o desquitándose en venganza por, por la forma en que ha sido, no sé, deshonrado. ¿Sí? Entonces creen que Dios no actúa conforme a su esencia y conforme a lo que es, sino por principios humanos o por sentimientos. Y eso no es así. ¿Sí? Suponen que la omnipotencia es una invención vacía y que Satanás puede desbaratar los designios de Dios. No, desconocen cantidad de cosas, desvirtúan la obra invencible de Dios, la obra invencible del Espíritu Santo, el sacrificio de Jesús y convierten a Dios o convierten esto en una oferta, ¿cierto? Eh, en la cual, a ver, tú eres pecador, tú puedes aceptar o rechazar a Dios y es tu voluntad. Eso nos, eso nos dice la, la falsa doctrina
la falsa doctrina del libre albedrío, ¿cierto? Nos dan a entender que podemos acercarnos o alejarnos de Dios si así lo queremos, ¿no? El hombre es incapaz de acercarse a Dios. Únicamente puede hacerlo por la infinita misericordia y por la divina gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, Dios es un Dios supremo. Dios es un Dios soberano. Un Dios soberano. ¿Sí? Él tiene el gobierno y el control sobre todas las cosas. Dios está en el trono dirigiendo el universo y actuando en todas las cosas según el consejo de su voluntad, como lo dice Efesios 1:11. ¿Sí? Dice Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de la supremacía de Dios. ¿Sí? Dios es supremo, pero Dios es soberano, soberano. Otro de los atributos de Dios, la inmutabilidad. Inmutable es que no cambia. Dios no cambia su naturaleza, digo, inmutabilidad. Dios no cambia su naturaleza, en sus perfecciones, no cambia en sus propósitos, no cambia en sus promesas. Imagínense donde Dios cambiara, hermano. ¿En qué estaría sustentada nuestra fe? ¿Cuál sería nuestra esperanza? Si nuestra esperanza dependiera de los cambios de un ser supremo. No, sus promesas son eternas e inmutables, porque Él es inmutable. Dios no puede desviarse para lo que es malo. ¿Sí? Dios es comparable a una roca, como en Deuteronomio 34, 2:4. Él no conoce cambio alguno porque no tiene principio ni fin. Dios es por siempre. Como dice Santiago 1:17. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable, inmutable. Santidad de Dios, la santidad de Dios. Es, Dios es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Primera de Juan 1:5. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque solo tú eres santo. Dios es 3 veces santo. Otro de los atributos de Dios, su poder, el poder de Dios. Es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le agrada, todo lo que dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Dios es poderoso y tiene poder para actuar sobre todo. Que nosotros muchas veces queremos que ese poder actúe en nuestro favor. Muchas veces queremos torcer la voluntad de Dios, lo queremos, ¿sí? Sí, es normal, nuestra naturaleza no es divina, es humana. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Entonces, pero si Dios tiene estipulado y si es su voluntad obrar milagrosamente o de acuerdo a los decretos que Él ha estipulado, Él tiene el poder para hacer absolutamente todo. ¿Sí? Estamos hablando del Dios que creó el universo con su palabra. Estamos hablando del Dios que hizo al primer ser humano, ya un adulto, y de él sacó a su compañera. Estamos hablando del Dios creador, del Dios omnipresente, del Dios todopoderoso. Estamos hablando del Dios que escuchó el clamor de su pueblo y lo sacó de Egipto.
y abrió el mar rojo en dos, y el Jordán, y derribó las murallas de Jericó. Estamos hablando de un Dios para el cual no hay imposible, al cual debemos orar y pedir, porque Él precisamente nos dice que le pidamos, pero debemos aprender a pedirle conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. Si las cosas son conforme a su voluntad, se harán, y Él tiene poder para que sean. Dice el Salmo 62:11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que Dios es la fortaleza. Dios es la fortaleza. Dios es todopoderoso. La fidelidad de Dios, fidelidad o veracidad, está mal escrito, fidelidad o veracidad de Dios. La fidelidad de Dios es la esencia de su poder. Si Dios no fuera fiel, no sería Dios. Para Dios ser fiel, ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. ¿Sí? Dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Él no se puede negar a sí mismo. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Nosotros podemos ser infieles. De hecho, lo somos. Dios no puede serlo. Dios es fiel. Y esa es nuestra esperanza. ¿Sí? Que precisamente es inmutable y que no cambia. Y que Él es fiel para cumplir sus promesas y sus designios se cumplen. Entonces, otro de los atributos, la bondad de Dios. La bondad de Dios. Solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas solo por la participación y la comunicación que viene de Dios. Nuestra naturaleza no es bondadosa, no lo es. Así haya doctrinas que digan cierto que el hombre nace bueno y es la sociedad la que lo corrompe. Nuestra naturaleza, nacimos pecadores y la bondad, como uno de los atributos de Dios, puede habitar en nosotros únicamente si Dios nos la comunica, nos la comparte. ¿Sí? Salmo 136:1 dice, alabad a Jehová porque es bueno. Dios bueno, Dios bondadoso. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Primera de Juan 1:5. Dios es luz. Dios es un ser bondadoso por naturaleza. Dios es paciente, paciente. ¿Sí? La paciencia es una manifestación de su misericordia. ¿Sí? Es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Imagínense donde Dios vengase inmediatamente cada una de nuestras ofensas. No habría ya humanidad. No habría ya humanidad. Él tiene el poder de la paciencia, así como también el de la justicia. Nahum 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Gracias a Dios, Dios es tardo para la ira y misericordioso con nosotros. ¿Sí? Miren que Romanos 9:22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre, o sea, con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para muerte. Si Dios quisiera actuar de manera inmediata con nosotros, con cualquier pecador, podría hacerlo, Él es soberano. Pero Dios es paciente. Dios nos da segundas oportunidades.
lo tiene estipulado y porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Y Dios tiene un propósito con sus hijos, con aquellos que eligió desde la fundación del mundo. Y ese propósito no puede ser torcido por nosotros. Se hará, pero también tiene un propósito con aquellos que no fueron elegidos desde antes de la fundación, o fueron elegidos pero para destrucción, para desgracia. También tiene un propósito. Y en su momento Dios manifestará su santa ira y en su santo juicio tomar acciones con aquellos con que las deba tomar. Pero gracias a Él y en beneficio nuestro podemos ser beneficiarios de su paciencia. Su paciencia. Su gracia, su atributo. Gracia, ¿qué es gracia? Es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Es un favor que tenemos de parte de Dios, un favor con consecuencias eternas, ¿sí? Gratis para nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para obtener el favor de Dios, para obtener su gracia. Sin embargo, somos beneficiarios de Él, ¿sí? La gracia es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios para sus escogidos. Es la única fuente mediante la cual sus escogidos somos salvos, por su divina gracia. No podemos ser salvos por ningún mérito propio. No podemos, no somos salvos porque hagamos buenas obras. No. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Como dice Romanos 11:6. Y sí, por gracia, luego no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Somos salvos por la gracia de Dios. Y es un atributo de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Es el atributo divino por el cual Dios otorga sus favores a criaturas insignificantes y pecadoras, librándolos del juicio justo y otorgándoles su gracia. Si Dios obrara conforme a lo que merecemos, lo único que merecemos es la muerte. Y el castigo del pecado es la muerte. Eso es lo que mereceríamos o lo que merecemos como pecadores. Pero dado que Dios es misericordioso y que ha derramado su gracia en nosotros, somos beneficiarios y tendremos una recompensa eterna conforme a su voluntad. Dice el Salmo 136:1, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Finalmente, por hoy, vamos, el amor de Dios, el amor de Dios. No es simplemente que Dios ama, sino que Él es amor. Miren que en la Biblia la definición que encontramos es que Dios es amor. Primera de Juan 4:5. Dios es amor. El amor no es simplemente uno de sus atributos, el amor es su naturaleza. Dios por naturaleza es amor. ¿Sí? Nos amó, nos ama siempre. Como decía hermanos, esto es simplemente una introducción, un bosquejo general. Eh, Esperamos que este estudio de los atributos de Dios nos ayude más a comprender de quién es Dios, de cuál es su esencia, pero que también sea de mucha bendición para nosotros y de mucho crecimiento, como lo fue el estudio de las doctrinas, como lo fue el estudio de las 5 solas. ¿Sí? Entonces, recuerden que cada mes, el último domingo,
traer cada uno de estos atributos. Oremos. Amado Dios, te damos infinitas gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esos atributos que te hacen único, Señor. Te damos gracias porque nuestra confianza puede estar o está, debe estar depositada únicamente en ti. Y tú no eres un ser humano como nosotros para fallar, para cambiar, para arrepentirse, para equivocarse. No, tú eres perfecto, tú eres santo, tú eres omnisciente, tú tienes conocimiento previo de todo, tienes decretado todo cuanto ha de suceder. Y eso, Señor, nos da confianza para creer en tus promesas, para saber, Señor, que a través del conocimiento tuyo podemos relacionarnos de una mejor manera y podemos disfrutar y ser beneficiarios de todas las maravillas que tú has estipulado para nosotros. Te damos gracias por cada uno de tus atributos. Te damos gracias por tu esencia. Imploramos, Señor, que a través de tu misericordia, de tu gracia, de tu bondad, de tu amor, podamos, Señor, cada vez acercarnos más a ti, comprenderte más a ti, pero también, Señor, ser beneficiarios de la obra de Cristo, Señor, en nosotros. Ahora no desconocemos, Señor, tu ira, tus santos juicios, todo lo que tú tienes decretado, Señor, para aquellos que no depositan y no creen no depositan su confianza en ti. No juzgamos, Señor, porque no somos quien para hacerlo, sino que tratamos, Señor, conforme a tu voluntad, de conocerte y de entender. Pido, Señor, que el estudio de cada uno de sus atributos sea para nosotros como iglesia de bendición. De esta manera, a través del estudio de las Escrituras y de lo que tú en ellas nos has entregado, podamos comprender más de tu esencia y de esta manera, Señor, también obrar mejor y más conforme a tu voluntad. Y conociendo la esencia tuya, Señor, conociendo tus atributos, podamos tener una mejor relación contigo y una mejor relación entre nosotros como cuerpo de la iglesia que tú has designado. Te damos pues gracias, Señor, encomendamos este estudio que iniciamos a partir de hoy y te pedimos, Señor, que todo lo que viene a continuación en el culto sea para la alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Eh, Señor, entendiendo el significado de tus nombres, y Señor, también entendiendo tu esencia y tus atributos, podemos, Señor, de una manera más consciente, entonar varios de los signos, Señor, los signos que son inspirados y en los cuales declaramos, Señor, precisamente eso, tu esencia, tu bondad, tu misericordia, tus atributos. Entonces queremos presentarte, Señor, a continuación esos signos. Queremos que la Santa Cena, que el momento de la ofrenda y que todos los momentos del culto, Señor, sean llenos de tu presencia y para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús.